Oigan, estos días comenzó una encuesta muy interesante de la FAA, la Comisión Federal de Aviación. Ellos comenzaron a hacer una encuesta que va a durar por 90 días, no sé por qué tienen que preguntar esto o para qué, porque creo que ya sabemos cuál es la contestación, pero están buscando a ver qué todo el mundo piensa de los asientos de los aviones, si son muy pequeños, si son muy estrechos, si son muy cortos, y están buscando a ver cuál es la opinión de todos los pasajeros. No sé eventualmente qué van a hacer, si van a obligar a todas las líneas aéreas a cambiar a sus asientos. La realidad es que la única línea aérea que está en el margen, según tengo entendido, bajo lo que leí, es Spirit. Me explico, creo que tan solo debe existir 28 pulgadas o lo mínimo que debe haber es 28 pulgadas entre un asiento y otro. La que lleva ese margen ahí es Spirit. Todas las otras tienen 31, 32, 33 pulgadas de separación, o sea, un par de pulgadas más, que realmente hace quizás un poco de diferencia. Y la idea es ver, no sé, eventualmente si obligar a todas las líneas aéreas que cambien, como no pueden obligarnos a todos a rebajar y hacer del tamaño del pastor Otoni el Font, que cabe en cualquier cajita de fósforo, pues todos los demás que son más de 5 pies y que quizás han cogido unas libritas de más, como no los pueden obligar a todo el mundo, pues vamos a hacer que las líneas aéreas cambien los asientos. El punto es que es bien interesante porque la búsqueda de la silla perfecta no existe. Un gran arquitecto escribió un libro hace mucho tiempo atrás hablando de la evolución de las sillas y se dio cuenta que no existe tal cosa como la silla perfecta. Todos los que estamos aquí tenemos un sillón o una silla donde nos acomodamos, pero la realidad es que la posición perfecta para el hombre son dos, o acostado o de pies. No hay tal cosa como una silla perfecta. Hay sillas cómodas, unas más que otras, pero los aviones, una de las complicaciones que la gente no entiende es que cuando usted viaja mucho, tiene el peligro de que le suban coágulos a su cerebro. Yo personalmente cuando viajo en aviones más de 2 horas, 2 horas y media, por lo general uso medias de compresión. Me pongo unas medias como si hubiera salido del hospital. Literalmente es un peligro que corremos todos los que viajamos, porque le puede dar una trombosis. Es algo complicado estar en una silla, acomodado por 2 horas, 3 horas, por más cómodo que sea o por más cómodo que usted pueda estar, sin movimiento, sin moverse, trae un montón de complicaciones. Y una vez más, la silla perfecta no existe. Usted va a estar cómodo en 2 posiciones, o acostado o de pie. Esa es la pura realidad. Y cuando usted mira, esto tiene que ver en el mundo espiritual muchísimo. La realidad es que hay 2 posiciones que usted debe tener en la vida en el mundo espiritual. Número 1, acostado, el descanso. Una de las cosas más importantes para nuestra vida es descansar. Y todos nosotros debemos reposar y tener nuestro descanso. Y la segunda posición no debe ser sentado. La razón por la que hay tantas enfermedades y tantos problemas es por la vida sedentaria que llevamos, de estar sentado frente a una computadora, sentado en nuestros automóviles, sentado haciendo tantas cosas, trabajando sentado pensando que estamos cómodos. La otra posición en la que usted va a estar de forma perfecta es caminando, es estando de pie. Y la realidad es que esa debe ser la vida de todo creyente. Nosotros debemos descansar para levantarnos a caminar. Nosotros debemos descansar para salir a conquistar. Tú y yo fuimos llamados para avanzar, para conquistar, nunca para estar sentados. La persona que se sienta, esa persona entra en ocio, entra en un tiempo donde lamentablemente ahí es que sus pensamientos comienzan a torcerse. No cumple realmente con lo que es el principio y la palabra de Dios. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos fue provocarlos a salir de un estado de complacencia. Luego de que Jesús muere y resucita, los discípulos estuvieron sentados por mucho tiempo, sin hacer nada. Comenzaron a quedarse estancados, al principio por miedo, por temor, luego disfrutando por 40 días de la presencia de nuestro Señor Jesús, donde les enseñaba acerca del reino. Pero las últimas palabras de él en Mateo capítulo 28 fue que les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Go, id, muévete, comienza a caminar, comienza a salir, comienza a conquistar. Y si hay algo que yo quisiera poner en tu corazón en el día de hoy, es ese espíritu de conquistas. Que entiendas que tú no fuiste hecho para una vida sedentaria y que la iglesia tiene que conquistar la tierra. Tú y yo fuimos hechos para caminar, para conquistar y para poseer cada rincón de esta tierra. Tú y yo fuimos hechos para ser discípulos a las naciones y no hay tal cosa en el reino de Dios como vivir una vida sedentaria. Si nosotros nos sentamos, el mundo avanza, pero si nosotros avanzamos y conquistamos, le quitamos terreno al enemigo. Y hacia ahí es que tenemos que ir. Comenzamos a estudiar el tema paraíso restaurado. Y de forma breve lo que hemos estado viendo es cómo nuestro Señor Jesucristo vino a recuperar aquello que Adán había perdido.
El primer trabajo de Adán fue ser jardinero, hortelano de un huerto. Lamentablemente, por causa de su pecado, pierde ese lugar que Dios había creado, donde estaba la presencia de Dios, y viene nuestro Señor Jesucristo a restaurar todas esas cosas. Hemos visto muchas cosas muy importantes, pero hoy quiero llamar tu atención en el repaso tan solo a una idea que no desarrollamos en su totalidad la semana pasada y hoy la vamos a desarrollar, o por lo menos eso voy a intentar. Hablábamos la semana pasada lo importante de entender el poder de la salvación, el poder de la salvación. ¿Y a qué me refiero? Por lo general, la iglesia ha explicado el poder de salvación para el más allá. En otras palabras, la meta de mucha gente en la iglesia es llenar el cielo única y exclusivamente. La meta de muchas personas es que la gente se convierta para que un día vayan a la presencia del Señor. Y definitivamente nosotros tenemos que llenar el cielo de almas. Definitivamente tenemos que predicar el evangelio para que la gente pueda entender la importancia de la vida eterna. Definitivamente todos los que estamos aquí tenemos que tener seguridad de la salvación y a dónde iremos cuando fallezcamos. No hay nada malo con eso. Pero en el camino a ese momento, ¿qué hacemos aquí en la tierra? La salvación no tan solo te asegura el más allá, sino que debe impactar tu más acá, tu vida. A veces no entendemos eso. La salvación me cambia de posición, pero también me cambia de situación. La persona que entiende lo que es ser salvo, esa persona entiende que no tan solo está segura la vida eterna, sino que ese poder de salvación le da la posibilidad y le da la oportunidad de transformar su mundo, de transformar su vida. Porque tú eres salvo, tienes derecho a prosperar. Porque tú eres salvo, tienes derecho a una gran familia. Porque tú eres salvo por el poder de Dios, tienes derecho a vivir en sanidad, a vivir en salud, a avanzar, a crecer, a conquistar. Y tienes que aprender a creer que ese poder se tiene que manifestar en tu vida aquí y ahora. Si no, simplemente venimos aquí a la iglesia a pasar un buen rato con la expectativa de que algún día seremos salvos, algún día seremos transformados mientras vivimos chavao aquí en esta tierra. Esa no es la realidad. Si Dios te salvó, tu mañana está seguro, pero también tú hoy. Y lo que te da el poder para tú avanzar es saber que tú eres salvo y que ese poder se puede manifestar en tu vida en el día de hoy. Y esto es necesario entenderlo porque es la responsabilidad de todos nosotros como creyentes transmitir este mensaje a los demás. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 2, el verso 8, volviendo a los primeros mensajes de esta serie. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde estaba el huerto del Edén? En el oriente. ¿Qué importancia tiene esa expresión? Que el Edén no era toda la tierra. La gente piensa que el huerto del Edén era toda la tierra. Y toda la tierra no era el huerto del Edén. El huerto del Edén era un espacio, un lugar en específico donde Dios forma a un hombre, donde Dios escoge a una pareja y comienza a formar esa pareja. Y la idea detrás de Dios era que esa pareja llenaran eventualmente toda la tierra. Por eso el primer mandato que Dios le da a esa pareja, ¿cuál es? Fructifica, multiplica, llena la tierra, sojúzgala y domínala. ¿Por qué le va a decir Dios que llene la tierra si la tierra hubiera estado, ¿verdad?, vacía? No, había que llenarla, seguro que sí, pero no llenarla porque no hubiera nadie. Llenarla de ellos, de lo que había allí, de lo que había en el huerto del Edén, que ellos se replicaran, que ellos se multiplicaran. Eso te lo voy a mostrar un poquito más. Bueno, veámoslo ahora. Mira lo que dice en el libro de Génesis capítulo 4, el verso 16. Génesis capítulo 4, el verso 16. Salió pues Caín de delante de Jehová. Esto después que Caín peca, mata a su hermano, que vamos a ver esa historia en un momento. Pero mira la conclusión. Dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del ¿qué? O sea que estaba el Edén, que estaba en el oriente, y al oriente del Edén había otra tierra. O sea que estaba el Edén, que estaba al oriente, pero al oriente del Edén había otra tierra. Así que si usted mira, habían tres tierras o tres lugares que Dios describe: el Edén,
la tierra en la que cayó Adán al salir del Edén, y había una tierra más lejos de donde estaba Adán. Fíjate lo que dice. Caín se va al oriente del Edén. Entonces, si usted mira, son tres dimensiones. Está el huerto del Edén. Cuando Dios saca a Adán del huerto del Edén, lo lanza a una tierra que era el área cercana al huerto del Edén, pero al cerca del huerto del Edén no implicaba que era toda la tierra. Había una tierra todavía más lejos. Y ese es el problema de nuestra sociedad, que cada vez está más lejos de Dios. Sin darnos cuenta, cada vez nos posicionamos más lejos de Dios, y la mente de Caín nos lleva al este del Edén. Y mientras más lejos tú estés, peor es tu vida. Peor es tu vida. Pero mira lo que pasa todavía más en esa historia. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Próximo verso. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una... Si la iglesia no reproduce el huerto, la gente como Caín construye ciudades. Porque el hombre fue hecho para construir, el hombre fue hecho para conquistar. Caín no se va a quedar sin hacer nada. El problema es cuando tú construyes ciudades al este del Edén, lejos del Edén. Una tierra de confusión, una tierra de maldad, una tierra de problemas, una tierra que cuando nosotros miramos la descripción de esa tierra, es una tierra de total destrucción, donde lo que vemos es pecado por un lado y por otro. Y así está la gente separada de Dios. Y no nos damos cuenta cuáles son las cosas que nos separan de ese paraíso. Ni mucho menos la iglesia entiende lo importante de nosotros multiplicar el huerto del Edén. La realidad es que cuando nosotros miramos la palabra del Señor, esta imagen o esta interpretación la vemos a través de toda la Biblia. El arca tenía 3 niveles. El más bajo era donde estaban los animales. Fíjate que el arca tenía 3 niveles, 3 lugares de alto. Desde arriba era que Dios gobernaba, porque el cielo siempre ha querido gobernar sobre la tierra. El cielo es el que manda, el cielo es el que gobierna. Cuando tú miras el tabernáculo tenía ¿qué? 3 dimensiones. El templo tenía ¿qué? 3 dimensiones. ¿Y qué pasaba? El hombre no se podía acercar ¿a dónde? A la presencia de Dios. Una vez al año solamente el sumo sacerdote podía entrar. ¿Y qué se supone que él hiciera? Cuando un hombre entraba a la presencia de Dios y recibía el perdón de parte de Dios, salía. ¿Y qué pasaba con eso? Se extendía ¿a dónde? A toda la nación. Un hombre cerca hacía que toda la nación fuera libre por ese año. Si ese hombre pecaba y entraba, moría, y ese año había otro tiempo de separación con Dios. No tan solo eso, si usted mira la imagen de la Biblia, mucha gente trata de interpretar la Biblia filosóficamente y científicamente. Para estudiar la Biblia hay que entender un poco de literatura y entender cómo es que ellos pensaban y entender cómo es que se escribe la Biblia. El huerto del Edén no estaba en un valle, el huerto del Edén estaba en un monte, porque todas las cosas poderosas de Dios, la presencia de Dios habitaba en los montes. Las cosas más grandes ocurrían en lo alto, porque siempre el cielo tiene que gobernar la tierra. Lo que pasa en el cielo debe pasar en la tierra, pero tienen que haber instrumentos divinos que hagan eso. Si no, Caín va a hacer ciudades. Caín será lo que se va a multiplicar. Ponte a pensar, ¿dónde Abraham sacrificó a Isaac? No en el valle, lo sacrificó ¿dónde? En un monte. ¿Dónde murió Cristo? No en el valle, en un monte, porque desde ahí es que se gobierna toda la tierra. El primer mensaje de Jesús, ¿dónde lo predicó? ¿Desde un dónde? Desde un monte, el sermón del monte. La gente puede pensar que es para que hubiera eco, y probablemente la inteligencia de nuestro Señor se paró en un lugar donde había eco. Pero ¿por qué tenía que tener eco? Para que llegara a la mayor cantidad de personas, y desde allí comenzó a predicar cómo es que el hombre tiene que vivir aquí en la tierra, porque el cielo tiene que invadir la tierra, y somos tú y yo en este tiempo lo que debemos dejar de estar sentados y comenzar a caminar
y llenar este planeta de la gloria de Dios y saber que el Edén se tiene que multiplicar. Nos toca a nosotros.